Bien, eh, qué bueno estar hoy en la sede del primer poder del Estado. Congreso Nacional, Centro de los Héroes. Correcto. Estamos aquí porque este es el epicentro de todas esas andanadas de reformas que el gobierno ha estado produciendo y enviando aquí al Congreso. Hay que recordar que comenzamos con la reforma de la Constitución, la Asamblea Revisora está trabajando, luego vino la reforma fiscal y finalmente esta semana cerró con la reforma laboral. Muchos trabajos. Demasiado. ¿Tú crees? Y pienso que todavía falta. Recuérdate que ahora hay que elegir también los miembros de la Junta Central Electoral. Y del Consejo. Y del Consejo. De la Magistratura. También tienen que reunirse. Bueno, reunirse. Sí, para hacer los cambios correspondientes. Pero eso hay que esperar que se modifique la Constitución porque... Bueno, pero en el caso de los miembros de la Junta ya, ya los trabajos iniciaron en el Congreso Nacional y ha sido realmente como muchos temas de interés. En el caso que a todos nos compete, claro, todas las reformas de hecho nos competen a todos, pero la más reciente, la reforma fiscal, llamada también... Modernización. Sí, proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Con este proyecto, el gobierno busca recaudar 122 mil millones de pesos anuales y ha causado, claro, preocupación, muchas opiniones a favor y en contra. El gobierno ha preparado realmente toda una campaña en defensa de este proyecto que si bien o mal el país necesita una reforma fiscal, este proyecto tiene que ser bien pensado, porque hasta ahora lo que economistas de diferentes sectores, partidos, universidades, consideran es que la clase media es la que será más golpeada o la que tendrá que dar mayores recursos. Sí, entonces, la mayor carga. Exacto. La mayor carga, porque hay que recordar que los pobres no son la gran mayoría que compra, por ejemplo, en el caso de los impuestos, en lugares donde tienen que pagar impuestos. Van para los mercados, aunque ya se amplió la base, ¿verdad? Ya está ampliada la base de los productos. ¿Solamente quedan cuántos? Se amplió tanto que solamente quedan 7 productos que serán exentos. Oigan bien, entre esos está el arroz, el pollo, el plátano, la leche, el pan, el huevo y la yuca. Esos son los 7 productos que están exentos del ITEVIS, que en lo adelante, atención Peterete, se va a llamar IVA. IVA. Sí, para la nomenclatura al valor agregado. Para que la nomenclatura quede acorde con a nivel mundial, que le dicen estándares internacionales. Ahora bien, al final eso no tiene gran importancia. Ahora bien, hay tres productos ahí que son políticamente importantes. Yo no creo que solamente 3. No, los 3, el arroz, el huevo y el plátano. ¿Y el pollo? El pollo también, entonces son 4. Agregamos... Es que es el pollo, o sea, ¿qué es lo que come? No solamente el pobre. Sí. O sea, pero oye, el pollo... La gran mayoría de personas, el pollo es la proteína. Pero ese es el pollo que tú compres vivo. Porque cuando el pollo es matado, ya y va a los supermercados, vas a los anaqueles, ahí hay impuestos. Ya tiene el IVA, sí es claro. Porque por la funda, por todo lo que es la comercialización. Eso también hay que aclararlo. Ahora bien, Mariela y Mariyeli y los amigos que nos siguen a través de Cobertura RD, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que le pasó al gobierno? El gobierno no discutió con la sociedad. Bueno, porque es una necesidad, la reforma... No, fíjate, en el momento en que se hizo el anuncio, que fue encabezado por el presidente, pero el vocero en este caso fue el ministro de Hacienda, el ministro aclaró que sí, que se reunieron con los diferentes sectores. Ahora bien, ¿qué ocurrió, José? Lo que quizás, y eso no salió publicado, lo que quizás los diferentes sectores no consideraron que esta reforma
iba a afectarlo como fue planteado en el proyecto. En el caso de que lo ha dicho, de los roneros, que fue uno de los sectores que salió en defensa esta semana de una vez, pues ellos dijeron, sí, nos reunimos, porque en principio se dijo que no. Lo que no hubo consenso, o sea, fue quizás le dijeron, bueno, ese sector va a ser grabado o va a ser aumentado los impuestos que reciben, pero sí se reunieron, José. Sí se reunieron. De hecho, al otro día el ministro de Hacienda salió y lo reiteró. Y incluso también Circe Almanzar, que es quien representa a ese sector como vocera, lo dijo, que sí, que se reunieron. Yo he pasado toda esta semana detrás de Fernando Peña, y lo digo aquí públicamente, por un libro que él y Narciso Isa Conde hicieron hace un tiempecito, y no lo tengo físicamente. Estás hablando de unos 20 años. Sí, un tiempecito. Es para relacionarlo por lo siguiente, Marigeli, tú lo que estás diciendo, dice, sí hubo consenso. Pero hubo reuniones, conversaciones. Pero en el seno de la población, es decir, ¿cómo el gobierno esas informaciones no las irradió a toda la sociedad? ¿Por qué? Porque cuando tú dices, sí se reunieron con los sectores, pero que son los sectores poderosos. ¿Y cuántas son las familias que manejan la economía dominicana? Son pocas. Yo en esa época, y lo estoy buscando, por eso, para actualizarlo, aquella época Fernando Peña y Narciso Isa Conde hablaban de 14 familias. Entonces, usted que nos está viendo, ¿usted está representado por el CONED? No. Incluso usted que es empresario, pequeño empresario que tiene una fábrica de vela, que tiene un taller, que tiene una cosa, usted no está en el CONED. No, pero que al final, José, incluso, sean 14 familias, sean 20, esos impuestos que esos sectores puedan recibir como aumento, serán traspasados al consumidor. O sea, el tema de la reforma es cómo lograr formular un proyecto de reforma fiscal, un proyecto de reforma tributaria también, para que las personas puedan tributar de manera más simple, y los sectores también, que la carga principal no afecte a la clase media. Porque, por ejemplo, se está hablando de que las personas que a partir de 52,000 pesos, o sea, que tengan salarios a partir de 52,000 pesos, tendrán que hacer una declaración jurada de bienes. Pero eso no se ha explicado. No. ¿Qué se busca con eso? A eso era que yo iba en mi comentario, en la interrupción de mi comentario. Es decir, al gobierno le ha faltado relaciones públicas, le ha faltado sincerizarse ante la sociedad, informar el proyecto, y entonces evitar todo esto que se ha armado. Entonces, ¿cuál debe ser el papel del gobierno ahora? Reconocer esa debilidad que yo veo, esa debilidad ante la sociedad, y no quedarse en la cúpula empresarial nada más. José, vamos a hacer esta primera... Y seguimos con el tema, porque claro, está interesante. Sí, no, es el tema, de hecho. Ok. Claro que sí. Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales, ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. Bueno, Marigeli, son muchos los puntos que hay que discutir. Sí, pero la reforma... es bueno que la gente entienda que estos temas lo hacemos es para debatir. Recuerden que se pueden suscribir y aquí en este canal de YouTube, Cobertura RD, deje sus temas y lo que usted entiende de este tema que estamos trabajando hoy, que estamos tratando hoy, que es la reforma fiscal, que a todos nos interesa porque incide en toda la sociedad. Por cierto, tenemos ahí detrás de nosotros el campamento que ha montado la gente de Carlos Peña. Carlos Peña, el ex candidato a la presidencia, presidencial por incluso estuvo aquí siendo
diputado en una época, era un joven era del PLD, cuando el PLD todavía le quedaba esos vestigios de la izquierda, del centroderechismo, pero sin embargo se ha radicalizado hacia la parte más él es un pseudo nacionalista. ¿Y qué hace aquí tú de eso? No, él hace ahí eso porque él está en contra de las reformas. Él está en contra de manera radical e indica incluso en uno de sus planteamientos que si el gobierno le deja de prestar servicios a los haitianos, pues hace un gran ahorro para hacer el fondo para continuar para ir llenando el déficit fiscal que tiene el país. Pero tú lo entrevistaste incluso. Sí, yo lo entrevisté y quizás en algún momento lo podemos pasar, pero metió la cuya de esa situación radical que él tiene con los haitianos. Pero hoy lo que estamos hablando es más a fondo de las reformas. Sí, claro que sí. Fíjate, mira, José. Las reformas reformas fiscales son muy odiosas. Son odiosas. Impuestos, y los impuestos tienen su nombre. Sí, tienen su nombre. Incluso tanto Leonel Fernández y Danilo Medina lo estuvieron corriendo. Hasta el mismo presidente actual le corrió. Porque recuerden que el primer gobierno se suponía que él podía, se hablaba o se tanteaba, pero como estaba el asunto de la reelección no se atrevieron a hacerlo. Pero las reformas fiscales que tienen que ver con impuestos realmente son muy odiosas. Bueno, en esta oportunidad el gobierno se abocó y se abocó con la reforma fiscal y ha puntualizado que estos fondos que se pretende recaudar, si se llega a aprobar, dejándola intacta como se sometió ya en el Congreso Nacional esta semana pasada, estos recursos serían destinados a áreas fundamentales como seguridad ciudadana, hospitales, reforzar los hospitales públicos, atención primaria, también al servicio de transporte, al transporte público, también para apoyar a los ayuntamientos y a otros servicios públicos que requiere la población. Y ciertamente, José, ese planteamiento del destino que van a tener estos recursos también ha llamado mucho la atención, porque hay sectores que entienden que no solamente esta administración del presidente Luis Abinader, sino otros gobiernos, pues han descuidado todos los servicios públicos, y esa es una de las razones por lo que las personas se sienten muchas veces usadas, en que solamente me quieren en el momento en que yo tengo que pagar, en que yo tengo que ir a votar, y en este caso de la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces dice, bueno, pero la clase media que generalmente tiene que pagar colegios, que no tiene generalmente por dónde caminar en un lugar, por ejemplo, que no esté obstaculizado por negocios, y otros servicios básicos, que tiene que ir a las clínicas, José, a pagar una cuota por encima. Ese es el grave problema. Entonces, que tampoco tiene subsidios, que tiene que pagar unas facturas eléctricas que muchas veces tú dices, pero yo estoy pagando la factura del barrio y una serie de otros servicios, la educación, por ejemplo. Entonces tú dices, sí, pero tú me vas a cargar. ¿Y cómo tenemos las garantías de que esos recursos que se comiencen a tributar, ¿verdad? Y el gobierno a recibirlo a partir del año 2025, que sean utilizados en la forma en que se ha planteado en esa reforma? Por eso es que yo te decía en el segmento anterior que hay una situación de relaciones públicas fallida del Estado Dominicano que debe explicar aún más las medidas que tienen que van a tomar para que sea compensada, pero para que la gente se convenza de que por primera vez es un proyecto serio. Es un proyecto serio por primera vez. Que la gente diga sí, la administración del PRM, de Luis Abinader, está haciendo las bases para que en el 2036 estemos en situación diferente a esta. Que podamos evaluar el país. Pero para eso es que tú tienes que hacer, sí. Por ejemplo, cuando tú hablas de los servicios, en otras sociedades hay
una carga impositiva de impuestos alta, muy alta. Pero ¿qué pasa? La gente tiene seguro médico, hospitales, mejor dicho. Públicos. Que no tiene que pagar 2.500, 5.000. No. Incluso. Y que si tú vas a un hospital, tú crees que tú estás en un hotel. Pagos más altos. Oye, tú vas a un hospital público, por más popular que sea, tú crees que tú estás en un hotel. Porque tiene la misma calidad que cualquier servicio privado. Tú tienes un transporte que tú te atrevas a dejar tu vehículo, a no usarlo, incluso hasta venderlo. Porque la gente dice en esas naciones, ¿para qué yo tengo que tener un vehículo si en 5 minutos cómodo, en aire acondicionado y seguro y a tiempo estoy en mi trabajo? Pero de hecho yo debo decir que yo utilizo el servicio del metro. Claro, bueno. O sea, es un buen servicio, claro. La demanda es muy alta, se necesita, por ejemplo, 5 metros más, en todo 5 líneas. Pero entonces, esa es la garantía que el pueblo que va a ser afectado necesita. Sí. Entonces, esa es la parte sí. Hay otra parte que la gente tampoco dice, bueno, vamos a recaudar más dinero, pero no me ponga salario mínimo de 15,000 pesos. Es una miseria. Bueno, la gente se siente burlada cuando tú le dices, es una miseria, o cuando tú le dices al que recibe la ayuda social que le van a aumentar en 2,000 pesos. Eso también es una miseria. De hecho, es una miseria. Bueno, de 15,000 pesos, de 2,000 pesos, de 52,000 pesos. Porque lo primero que hay que saber es algo que yo creo que muchas veces, ni siquiera nosotros, que somos periodistas, sabemos lo que es la canasta básica familiar. No, ahora mismo anda por 75. ¿Pero qué es la canasta básica? Media... O sea, la canasta básica, para los que nos escuchan, la canasta básica, ¿verdad?, se compone de todos los servicios, los rubros, los alimentos que una familia necesita, ¿verdad?, mensualmente para, de manera satisfactoria, vivir. Incluso, de hecho, el derecho a la diversión tiene que estar contemplado en una canasta. Es decir, entonces, tú que ganes, una persona que gane 52,000 pesos, no va a ningún sitio. Entonces, ¿qué, por ejemplo, cuáles servicios deberían estar en una canasta básica? Alimentos, alcohol y tabaco, incluso. Sí. Restaurantes, vestido y calzado. Sí. Alquiler de vivienda. Sí. Salud, transporte, todos esos servicios, señores, y esa movilidad que usted tiene en un mes, es lo que se llama canasta básica familiar. Entonces, con 15,000 pesos, una persona, una familia, puede, una familia ¿de cuántos miembros? Vamos a poner el mínimo, dos muchachitos y la pareja. Entonces de 4. Sí. Puede subsistir, señores, de manera adecuada. Pero además, cuando se apruebe esa reforma, la familia, ¿qué es lo que vamos a tener que recortar? No podemos. O sea, o nos vamos a someter a una dieta estricta, porque ahora mismo, por ejemplo, ir a un supermercado es muy costoso. Para una familia de 4, por decir. Y hay otros que no pueden ir al supermercado, que lo que compran es cheliao. En el colmado. En el colmado del barrio. Sí. ¿Tú me entiendes? Y se le ve el alma ahí también. Y hay que decir la verdad. Esa economía del barrio ayuda a muchos. Sí. Ayuda a muchos. Sí. Pero otros solo pueden comprar el botellón de agua. Porque no le da ni siquiera, porque el colmado tiene un sobrecosto. Sí. Entonces, ¿por qué hay que pensar la reforma? Porque quizás hay otros sectores que deben ser quizás revisados. Y el mismo Estado, saber de dónde podemos recortar nosotros como Estado. Para dar un ejemplo, porque se comenzó, y fue una de las reformas que nosotros no la mencionamos, pero que ya la hemos hablado, de la reducción de las instituciones del Estado. Sí, hay otra reforma ahí. ¿Dónde podemos seguir recortando para que en este proyecto de reforma que se ha planteado, la gente diga, bueno, yo voy a tributar con gusto, porque yo he visto que el gobierno ha hecho un ejemplo de sinceridad y de honestidad y va a bajar quizás los altos salarios, quizás va a reducir de manera importante y significativa las instituciones que no tienen razón de ser o las que tienen funciones dobles, triples, etcétera. Entonces la gente quizás se motive y diga sí. Sí, mira, yo creo que una de las ventajas del pueblo en sentido general es algo que va a ocurrir o que está ocurriendo o que han amenazado con ocurrir. Y es que el gobierno decidió quitar los privilegios
anunciar por lo menos que va a quitar los sectores de poder. Y eso va a permitir una presión especial, sobre todo aquí en el Congreso Nacional. No. Va a quitar algunos, porque en el tema eléctrico, al final, cuando tú analizas, si dice que no le va a quitar las exenciones a las generadoras, ¿verdad? Sí. A las generadoras, aquellas que le vendan la energía al gobierno. ¿Quiénes son las que se la venden? Sí, pero no hay otro ¿a quién sector, le venden? no hay otro sector. Es al gobierno. Sí, pero yo lo que digo es que es un elemento interesante de cómo esos sectores de poder que tienen su lobismo, que tienen sus medios de comunicación, que tienen sus líderes de opinión, que van a comenzar a generar, sí, que comenzaron a generar opiniones diferentes del gobierno. Eso va a favorecer. Yo creo que así como mandaron la reforma fiscal, no va a pasar. No va a pasar. Bueno, de hecho, ya en el Congreso, en el caso de la Cámara de Diputados, se habló de que pudiera incluso ir a vistas públicas y se está pues invitando para que esos sectores que tienen intereses pues puedan plantear sus posiciones y ver qué puede entonces cambiarse. Sí, porque yo políticamente no veo la posibilidad de algún movimiento en el seno de la sociedad, que algún partido político de oposición o que surja alguna marcha verde. En este caso, lo que pasa es que hay una desmovilización. Sí, va a haber una desmovilización total. De la marcha verde pues están en el mismo gobierno. Sí, entonces eso va a impedir. José, a menos que los partidos de oposición se integren y formen Carlos Peña con 2 gatitos aquí, eso no tiene. Pero Carlos Peña también está. Pero por lo menos está generando opinión pública. Mira, estamos aquí, lo estamos mencionando. Sí, y que no tenemos nada que ver con eso, dilo. Claro, llegamos aquí. Pero realmente el tema de la reforma tiene a muchos con nerviosismo, muchas familias. Sí. Déjame decirte que el tema incluso del IPI. Sí, ese es otro punto. El tema del IPI, por ejemplo, señores, una persona que todavía está pagando una hipoteca, porque sabemos que una vivienda de 10 millones de pesos. No es una vivienda de lujo. No es una vivienda de lujo. No es una vivienda de lujo. Va a haber que reformular. En el caso también del impuesto a las placas de vehículos. Sí. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que una persona que tenga, por decir una marca, un Hyundai, aunque sea del 2025, y otro que tenga un Lamborghini, y pague los mismos 6.000 pesos? Entonces, hay que revisar todo eso. Quizás el gobierno tiene muy buenas intenciones y eso es muy bien, pero aquí en el Congreso tienen que hacer un trabajo fino. Pero una cosa... Y que pasen a la historia. Para que el pueblo realmente se sienta, confiado de que por primera vez o quizás en una de las pocas veces el Congreso ha trabajado para el pueblo. ¿Hacemos la pausa? Claro. En breve estamos con ustedes en el último bloque de esta entrega de Cobertura RD. Sí, mira, Mariela, en cuanto a la reforma fiscal van a seguir muchas teorías, muchas posiciones interesantes. Incluso un economista veloz tiene una posición muy interesante que hay que verla. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que él planteaba, por ejemplo, si en una reforma ¿por qué tú vas a tener privilegios de mantener a un sector financiado, a un sector dándoles recursos y a otros se lo quita? Debiste quitárselo a todos, dice él. Es decir, vamos a quitárselo a todos para que la competencia sea real y la gente vea que, bueno, vamos a quitar esas exenciones a todo el mundo y entonces a partir de ahí comenzamos a discutir y ver. Ese es un problema. Lo que pasa, José, que también en su momento las exenciones también, que podemos decirla de otro modo, que son esos beneficios para que ciertos gobiernos no paguen unos impuestos. Ciertos sectores. En este caso, que serán los afectados porque se lo van a retirar, es el turismo, el cine, las zonas francas y la industria. Sí. El gobierno tiene mucha razón. Pero hay que analizar. Sí, el Estado tiene mucha razón al quitarlo. Muchas razones. Ahora, ¿qué ha faltado? ¿Qué falló? Según Veloz, y yo lo secundo, es que si tú le vas a quitar, tienes que quitárselo a todos.
tiene que quitárselo a todos. Lo que pasa es que, José, hay que ver qué análisis hizo el gobierno que quizás no conocemos, porque también tú dijiste que el gobierno no ha vendido la reforma de manera adecuada. O sea, falta información. Entonces, si esos sectores, por ejemplo, ya la industria y tiene exenciones de X monto, ¿verdad? En impuestos, los hidrocarburos, que ese es un sector que ha sido aquí un poquito hasta vandalizado. Sí, sí, sí. Porque se utilizan los beneficios para otros, otros fines. No, en todos. Mira, por ejemplo, las empresas que deben estar en la frontera. ¿Tú sabes lo que se hizo? ¿Tú sabes lo que se hizo históricamente desde hace muchos años? Que tú decías, voy a poner una industria de pastelitos en Dajabón, ¿verdad? Entonces venían todas esas exoneraciones, todas esas ventajas, tu empresa en Dajabón, pero resulta que tú estás en el centro de la capital o estás en un sector de Santiago y ya tú no estás en la frontera generando recursos allá, creando riquezas allá. Eso ocurrió, eso ha ocurrido. Incluso aquí en Santo Domingo se establecieron. Sí. Claro, bajo algún subterfugio, ¿verdad? Legal, pero que también estuvieron los temas de que si ya tú sabes que un sector no necesita un beneficio, tú como Estado, tú tienes que ponerle fecha de caducó. O sea, ya caducó. Sí. Entonces, aquí no hay que esperar una reforma para ¿sabes eso? de cuándo es la zona franca de Herrera? Data del 68, 67, 68. Y ellos están recibiendo beneficios. Bueno. ¿Y tú sabes de cuánto beneficio ha aceptado, ha recibido, por ejemplo, el sector turismo, que ha crecido muchísimo, que genera muchos recursos? El turismo es lo máximo, pero también está el cine. ¿Tú sabes lo que pasó con el cine? Y eso todo el mundo lo sabe. Y eso todo el mundo lo sabe. Bueno, el cine, tú vas a hacer una película y tú dices que necesita 4 camiones o grúa para el trabajo, muy bien, las grúas, los camiones. Entonces, esas exoneraciones van y la venden en el mercado. Tú traes, por ejemplo, un camión de esos especializado que cuesta 5,000 pesos, por decir una cifra, en Estados Unidos. Tú vas y vendes esa exoneración a un sector que no está en el cine, pero entró como si estuviera en el cine. Ese es el gran negocio del cine. Pero como el cine lo han hecho entonces otros sectores. Todos, por eso es que ese de exoneración, justamente también los congresistas, qué bueno que que tienen dos exoneraciones, ¿verdad? Por los 4 años. Cada 2 años. O sea, ¿qué es lo que hacen? Es negociar también con esas exoneraciones. Qué bueno que fue sometido también para que sea retirada. Miren, señores, por lo menos una, ¿verdad? Sí, por ejemplo, el gobierno tiene que coger ese tema y destacarlo. Pero además hay destacarlo. Pero, por ejemplo, ¿cuántos se nos fueron a ti, a mí y a los amigos oyentes de nuestros impuestos con esas exoneraciones a esos sectores? Tienen que decirlo. Pero no lo dicen, ¿tú sabes por qué? Porque son sectores de poder también. Claro, pero también hay otros lugares o otros sectores por donde podemos recortar. No tocamos los recursos que reciben los partidos políticos. Ah, sí, eso hay que quitarlo también. Ajá. ¿Cuánto reciben? Yo voto. Entonces, yo voto por eso. Hay que comenzar también por eso. Entonces, por eso es que la sociedad entiende que falta sinceridad y análisis de dónde recortar para una reforma fiscal. Y por eso es que la sociedad está así, pero aquí en el Congreso está la oportunidad. Los legisladores del PRM, que son mayoría, que pongan, como decía un candidato, el oído en el corazón del pueblo. Y que oigan a la gente, que oigan a los sectores que se han lamentado por esta situación y que nos expliquen llanamente y que se atrevan a tocar los poderes fácticos, que se atrevan a tocar esas 14 familias, vamos a dejarlo ahí, que son los que se llevan toda la economía. Claro. Aquí existen 14 familias que manejan el 80% de la economía. Y que al final, José, si esa reforma se aprueba tal y como está, esos impuestos afectan a los consumidores porque se va a transferir. Sí, eso sí. O sea, a todos los rubros. Entonces, ¿qué tú haces si el gobierno se ha planteado recaudar 122 mil millones anuales, pero el consumo puede bajar? Entonces quizás la reforma
no genere lo que el gobierno ha planteado. Se nos quedaron, Mariyeli, muchos temas, las reformas, sí, la situación haitiana, la situación de la migración, la parte judicial, Jochi y Hugo Veras fueron ya 18 meses de prisión, otros fueron puestos a resguardo dentro de sus viviendas domiciliarias, etcétera. Sí. Hay muchos temas, pero que será en otra ocasión que vamos a tratar. Claro que sí, pero quiero antes de finalizar, José, sí felicitar a don Francisco Rivas, que este fin de semana estuvo de cumpleaños. Para él todos los parabienes, desearle simplemente salud, larga vida y mucho cariño. También tenemos que darle las gracias a la doctora que nos invitó a la actividad con las mujeres. Claro que sí. Esta semana estuvimos con la doctora Catherine, que es médico general, pero también es esteticista, y estuvimos participando en una charla sobre prevención de mama. Sobre prevención de cáncer de mama. Este es el mes de la lucha. Sí, de la lucha contra el cáncer de mama. Una sonomamografía. Invito a los hombres a que también, porque somos parte, estamos ahí, tenemos algunas características que podemos caer también en esa terrible enfermedad. La mujer, la prevención, el autoexamen y sobre todo documentarse mucho sobre el estilo de vida que afecta mucho a la mujer, siendo el cáncer de mama el de mayor incidencia en la República Dominicana. Será hasta una próxima entrega. Señores, suscríbanse, que necesitamos de su apoyo. Gracias.